Bienvenido, hermano y hermana, al programa Según la Promesa de Dios. Aleluya. Y quiero hablarle de algo importante, que es muy importante lo que quiero hablarle. Poder distinguir, hermanos míos, entre cosas que se diferencian, porque no es posible de fiarse de la apariencia. Aleluya. Pero hay cosas que parecen iguales, hermanos míos, pero que puede ser contraria entre sí. Ejemplo, hermanos míos, un escorpión puede parecer a un huevo y una piedra a un pedazo de pan, pero distan mucho de ser iguales. Pero lo parecido puede ser muy diferente, y esto se aplica, hermanos míos, de manera especial, que las cosas de esto se aplica de manera muy especial, y las cosas espiritual, hermanos míos, y por lo tanto haremos bien el bienestar sobre este aviso. Aleluya. Pero, hermanos míos, es difícil de poder decir hasta dónde puede ir un hombre. ¿Hasta dónde puede ir un hombre en el terreno de la religión? Y a pesar de todo, y a pesar de ello, morir en su pecado. ¿Cuál fácil es que parezca un heredero del cielo a ser un hijo de la ira? Pero hay muchos hombres que no son convertidos, hermanos míos, y su creencia es similar a la fe, pero no es la fe verdadera, porque alguna persona da prueba de afecto piadoso que tiene el calor del amor espiritual, hermanos míos, y por eso están desprovistas de la vida de la gracia. Pero toda gracia puede ser falsificada, de la misma manera que es posible de falsificar una joya. Del mismo modo que una piedra preciosa de pasta se parece muchísimo a la piedra auténtica, la gracia fingida se parece de manera extraordinaria a la obra del Espíritu de Dios. En lo que se refiere los asuntos del alma, será precioso que en el hombre este ojo aviso muy pronto engañará a su propio corazón. Mucho no tenemos que alguno sigue camino equivocado y no se dan nunca cuenta de su engaño hasta que no eleve la vista en aquel mundo de dolor donde su desengaño será realmente terrible. El niño muerto de la naturaleza puede ser muy bien lavado por su madre, pero eso no le convertirá en un hijo vivo de la gracia. La vida de Dios dentro del alma crea una infinita diferencia entre el hombre que la posee y lo que no la posee. Y la pregunta es, ¿aseguramos que detenemos esta vida? ¿Está usted seguro de tener la vida? ¿De tenerla? Será algo lamentable ir aclamando paz, paz, donde no hay paz, y profetizar para uno mismo. Cosa fácil, clamando nuestro corazón y adornando la conciencia, no logrando despertar del sueño hasta que el trueno del juicio le traiga a la realidad con un susto y le saque de su engaño para enfrentarse con un error interminable. Quiero ser de ayuda, hermano y hermana, en esta tarde, y que examinarnos a sí mismo. Me gustaría que fuera más allá de ese examen y alcance la gracia abundante de su santo y feliz estado, que se convertirá en un testigo en sí mismo. Aleluya. La primera parte que quiero hablar con ustedes de hoy
según la promesa de Cristo, tiene el propósito de ser como un cedazo que separa la paja del trigo. Ojalá que mi amigo lo use para sí mismo y llegue a hacer el trabajo más importante que haya realizado en un día. Aquel que examinó su cuenta y se encontró con un negocio estaba perdiendo, se salvó de la bancarrota. Y eso puede también sucederle al que lea este libro. Si se encuentra por otro lado de su asunto celestial, prosperará, le será un gran consuelo. Ningún hombre tiene nada que perder por escuadriñar lo que hay en su propio corazón. Aleluya. Y la primera parte que yo quiero hablar, según las promesas de Dios, son las 2 semillas que Dios ha puesto. Se encuentra en el libro de Galatas 4, capítulo 4, versículo 22 a 23. Y la palabra de Jehová dice así. Tenemos la palabra por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Aleluya. Y esta historia de las 2 semillas, podemos ver que Abraham tuvo 2 hijos, uno llamado Ismael y el otro Isaac. Y esos niños fueron por encima de toda duda verdadero hijo de Abraham. Pero uno de ellos era heredor de la bendición del pacto de Dios. Aleluya. Y el otro fue sencillamente un propósito de hombre del mundo. Fíjase ahora, hermano y hermana, lo cerca que podemos estudiar y verlo juntos estos 2 niños. Los 2 nacieron dentro de la misma sociedad, llamado padre al gran patriarca y habitando en el mismo campamento por él. Pero a pesar de ello, Ismael fue un extraño al pacto, mientras que Isaac fue el heredor de la promesa, cual poco hay en la sangre y en el nacimiento. Aleluya. Pero ahí vemos un incidente aún más sorprendente, que este sucedió poco tiempo después, porque Esaú y Jacob nacieron de la misma madre, en el mismo nacimiento, pero está escrito: a Jacob amé y a Esaú odié. El uno fue un hombre lleno de gracia, pero el otro fue un profano. Así de cerca puede estar y puede ver esas 2 personas, pero a pesar de ello, estar distante y separado. Es cierto, no solamente estaban 2 en una misma cama, y uno será tomado y otro se quedará. En la misma cama estarán 2, uno será tomado y el otro se queda, sino que 2 entrarán en el mundo en el mismo nacimiento, y uno de ellos tendrá su herencia en Dios y el otro venderá su primogenitura por algo de comer. Puede que asistemos a la misma iglesia, que seamos bautizados en la misma agua, hasta sentados juntos a la misma mesa del Señor, cantando el mismo salmo, ofreciendo la misma oración, pero es posible que pertenezcamos a 2 razas tan opuestas como son la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Aleluya. Y Pablo habla acerca de los 2 hijos de Abraham como 2 razas de hombres que se parecieron mucho, pero que no fueron que fueron muy diferentes. Son muy diferentes a su origen. Los 2 fueron hijos de Abraham, pero Ismael, el hijo de Agar, fue el vástago de Abraham, bajo condición ordinaria, naciendo
de la carne, pero Isaac, el hijo de Sara, no nació por la fuerza de la naturaleza, ya que su padre tenía más de 100 años y su madre le había ya pasado la edad. Fue dado a su padre por el Señor y nació según la promesa de Dios, por medio de la fe. Esta es una importante distinción y destaca el auténtico Hijo de Dios al que lo es solamente por profesión. La promesa se encuentra al fondo de la distinción y el poder que hace realidad la promesa crea y mantiene la diferencia. Por lo tanto, esa misma prueba que nuestra herencia y al mismo tiempo nuestra prueba y piedra de toque. Hagamos uso de las pruebas inmediatas, viendo si hemos sido forjados por el poder que hace real la promesa. ¿Cómo se convirtió usted? ¿Fue por sí solo o por la persuasión de los hombres, por la excitación carnal, o fue por la operación del Espíritu de Dios? Usted afirma haber nacido de nuevo. ¿Dónde vino ese nuevo nacimiento? ¿Vino de Dios como consecuencia de su eterno propósito y de la promesa, o vino de usted mismo? ¿Fue acaso su vieja naturaleza intentando mejorar y esforzándose por alcanzar una forma superior? Si es así, es usted Ismael. ¿O fue que estando espiritualmente muerto sin fuerza alguna para elevarse por encima de su estado de perdición, y fue usted vestido por el Espíritu de Dios, que hizo uso de su energía divina, haciendo posible que va a entrar en ustedes en la vida celestial? Entonces es usted Isaac, si fue así. Todo dependerá del comienzo de su vida espiritual y la fuente donde proceda esa vida. Si empezamos ustedes en la carne, vamos a seguir en la carne, y la carne en ustedes morirá. Amén. Nunca ha leído, usted nunca ha hecho algo y nunca ha leído lo que es nacido de la carne es carne. Antes que pase mucho tiempo, la carne perecerá, y de ello regocijará ustedes su corrupción. Solamente lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo maravilloso es que el Espíritu vivirá, y Él podrá usted recoger una vida abundante y eterna. Aleluya. Tanto si ustedes en un catedrático de religión, como si no, lo suplico que se pregunte a sí mismo: ¿he sentido yo el poder del Espíritu de Dios? ¿Es la vida que brota en su interior el resultado de la fermentación de su propio deseo natural? ¿O sea un nuevo elemento infundido, implantando desde lo alto? ¿Es su vida espiritual una creación celestial? ¿Han sido ustedes recreando en Jesucristo? ¿Han nacido ustedes nuevo por el poder divino? La religión corriente es la naturaleza dorada por una fina capa de lo que se cree que es la gracia. Los pecadores se han dado brillo y se han cepillado encima el pelo de los óxidos y de la porquería, y cree que su antigua naturaleza se ha quedado tan bien como nueva. Este repaso y arreglo del antiguo hombre está muy bien, pero tenemos que ver mucho de lo que se necesita. Puede usted lavar todo lo que quiera del rostro,
puede lavar también las manos, pero se queda siempre igual. Ismael, puede lavar el rostro de Ismael, puede lavar las manos de Ismael, pero no puede usted convertirlo en el Isaac. Por mucho que lave la carne, por mucho que lave Ismael, por mucho que lo limpie, por las manos, los pelos, los ojos, mucho que limpie Ismael, nunca lo convertirá en un Isaac. Por mucho que quiera limpiar tu carne, por mucho que quiera limpiar tu mente para sí mismo, por mucho que tú puedas ser, no puede parentar a un Isaac, a un hijo de la promesa. Se puede mejorar la naturaleza, y cuando más lo hagamos, tanto mejor para ciertos propósitos temporales, pero no es posible de elevarlo al nivel de la gracia. Hay una distinción en cuanto al origen entre el arroyo que se eleva entre el locazada de la humildad caída en el río que procede el trono de Dios. No hemos de olvidar que fue el mismo Señor que él dijo: deben nacer de nuevo. Si ustedes no han nacido de nuevo de lo alto, por mucho que vaya a la iglesia o a la capilla, no les servirá para nada. Porque sus oraciones y sus lágrimas, toda su lectura que ha hecho en la Biblia y todo lo demás que solamente viene de usted, solo puede cuidarle de nuevo a usted mismo. El agua se elevará de modo natural hasta las alturas de su fuente original, pero más y comenzará con la naturaleza humana y se elevará a la dicha naturaleza humana, pero no podrá alcanzar la naturaleza divina. ¿Fue su nuevo nacimiento algo natural o sobrenatural? ¿Fue el resultado de la voluntad del hombre o la de Dios? Mucho dependerá de la respuesta que dé ustedes a esta pregunta. Entre el Hijo de Dios y el microcatedrático hay una distinción en cuanto al origen de la clase más importante. Isaac nació conforme a la promesa. Ismael no fue de la promesa, pero como es natural, fue de la naturaleza. Donde basta la fuerza de la naturaleza no hay promesa. Pero cuando la energía humana fracasa, entonces cuando entra en juego la palabra del Señor. Dios había dicho que Abraham tendría un hijo de Sara y no de la sirvienta. Y Abraham lo creyó y se gozó por ello. Y su hijo Isaac nació como resultado de la promesa divina. Por el poder de Dios de no haber habido una promesa, tampoco habría nacido Isaac. Y no puede haber ningún creyente auténtico aparte de la promesa de la gracia y la gracia de la promesa. Amable hermano y hermana, permítame de preguntar acerca de su salvación. Esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Ha sido usted salvo por lo que ha hecho? ¿Es una religión el producto de su propia fuerza natural? ¿Se siente usted a las alturas de todo lo que requiere a esa salvación? ¿Se considera usted en una situación feliz y segura por su excelencia naturaleza y su capacidad moral? Esa pregunta te la dejo al aire. Entonces, hermanos míos y hermanas mías, sigue usted el mismo camino que Ismael. Si no, obtendrá usted la herencia, porque la herencia celestial no es una herencia conforme a la carne, sino conforme a la promesa. Si usted dice, por otro lado, mi esperanza está depositada solamente en la promesa de Dios, y la ha hecho esa promesa por medio de la persona de su Hijo Jesús, para todos los pecadores que quieran creer en Él, y yo creo, por lo tanto confío y creo en que el Señor cumplirá y va a cumplir su promesa y me bendicirá. Yo busco la bendición celestial no como resultado de mi propio esfuerzo, sino como el don gratuito de Dios a los hombres
incupable, por medio del cual dio a su Hijo Jesucristo para que venciese al pecado y para que trabajase su justicia eterna a favor de lo que no lo merece. Entonces, es una manera diferente de hablar de la que usaron los ismaelitas, que se dice: a Abraham tenemos por padre. Ustedes se han aprendido a hablar como lo hizo Isaac, aunque la diferencia podrá parecer pequeña a lo descuidado, es realmente importante. Agar, la madre esclava, fue una persona muy diferente de Sara. La princesa, la primera no recibió la promesa del pacto, pero la segunda pertenece a la promesa para siempre. Jamás la salvación por las obras es una cosa y la salvación por la gracia es otra. La salvación que depende de la fortaleza humana, hermanos míos, es muy diferente a la que depende del poder divino. Aleluya. Y la salvación, que es el resultado de una resolución nuestra, es totalmente contraria a la salvación que se basa en la promesa de Dios. Sométase a sí mismo a este interrogatorio y averiguar a qué familia pertenece. ¿Es usted descendiente de Ismael o de Isaac? Amén. Si se encuentra usted con este como Isaac, nacido según la promesa, recuerde que su nombre Isaac significa risa, porque esa es la traducción del nombre hebreo Isaac. Por lo tanto, gócese con un gozo inigualable y lleno de gloria. Su nuevo nacimiento es algo maravilloso. Si tanto Abraham como Sara rieron a pesar a Isaac, ciertamente puede usted pensar a sí mismo. Hay momentos en los que sí me quedo solo y me pongo a pensar en la gracia de Dios para conmigo, que soy lo más indigno de todas las criaturas. Me entraría ganas de llorar, de reír, al mismo tiempo de puro gozo por haberme mirado el Señor con amor y favor. Aleluya. Y si todos los hijos de Dios deben de sentir la obra de Isaac en su propia alma, llenándose su boca de risa, porque el Señor ahí ha hecho grandes cosas con él, fíjase muy bien la diferencia que existe entre las dos semillas. Del mismo comienzo, mismo Ismael desciende del hombre y por el hombre. Isaac viene por medio de la promesa. Ismael fue del hijo carnal de Abraham, aunque Isaac también fue un hijo, pero intervino en el poder de Dios y la divinidad de su padre. Se ve con claridad que él es el Señor, conociendo un don según la promesa. La verdadera fe es, sin lugar a dudar, el acto de un hombre que se ha arrepentido, pero tanto la fe como el arrepentimiento puede describirse con toda certeza como la obra de Dios, de la misma manera que Isaac es el hijo de Abraham y de Sara, pero ese sobre todo el don de Dios. Aleluya. Y voy a concluir con esto, hermanitos míos. El Señor, nuestro Dios, ¿qué nos pide? Que creamos también, no dará la capacidad para hacerlo. Todo lo que haceremos de manera aceptable es obra del Señor. Si la misma voluntad para conseguirlo, esa obra suya, no hay religión que valga nada si no es esencialmente lo que fluye del corazón del hombre. Pero debe al mismo tiempo de ser sin duda ninguna, la obra del Espíritu Santo que mora en él. Amigos míos, hermanos, hermanas, si lo que hay en usted es algo natural y solo natural, no le salvará. La obra interna debe de ser sobrenatural y debe proceder de Dios. Se perderá la bendición del pacto. Ustedes pueden vivir bajo la gracia de la misma manera que Isaac fue verdaderamente hijo de Abraham,
pero será aún más de Dios, porque la salvación es del Señor. Hemos de nacer de nuevo, pero de los altos. Y siempre que se trate de nuestros sentimientos y acciones relacionadas con la religión, hemos de poder decir y podemos decir: Señor, tú eres el que realiza todas las cosas en nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esta es la primera parte de Según la promesa, las 2 semillas, con la voluntad de Dios. La próxima parte seguimos siempre sobre Isaac e Ismael y hablaremos de las 2 vidas. Aleluya. Si os animan nada, hermano, con ese pequeño tema os he dejado según la promesa de Dios. Bendiciones para todos, que la paz de Dios esté en vuestro corazón, vuestra alma y vuestro espíritu, y que Dios os bendiga en gran manera. Al próximo programa. Shalom.